Uso de la función seek. Vamos a utilizar las diferentes librerías correspondientes y el define seek set 0 es una constante que indica que el puntero se desplaza desde el principio del fichero. Si nos vamos a querer desplazar desde la posición actual del fichero, utilizaremos el define seek cur 1 y si el puntero se desplaza desde el final del fichero, utilizaremos el define seek end 2. Luego definimos los tipos de datos personalizados, los prototipos de las operaciones básicas y las variables de tipo archivo y puntero respectivamente. También tenemos las variables para desplazarse a un determinado registro y para conocer el número de registros respectivamente. En el bloque principal, primero inicializaremos un contador, luego utilizaremos diferentes funciones para visualizar, consultar y editar el archivo. Durante la implementación de las funciones, primero debemos abrir el archivo binario .dato en el modo lectura, utilizando las siglas RB. Para realizar la lectura de dicho archivo, utilizaremos las funciones fread. Haremos la lectura adelantada y luego utilizaremos un while para recorrer el archivo. Usamos el contador para conocer la cantidad de registros. Después mostramos el registro y leemos el siguiente registro. Al finalizar el while, mostraremos la cantidad de registros y cerraremos el archivo. Para implementar la función seek, primero abrimos nuevamente el archivo. Preguntamos si este archivo es diferente a null y si la posición ingresada es mayor a la cantidad de registros, no existe un registro en esta posición. De esta manera, vamos a realizar un while para pedir nuevamente la posición. Para posicionar el puntero en el lugar requerido, vamos a utilizar la función seek, que es una instrucción que me permite posicionar en un registro determinado en donde se realiza una transformación algebraica en la cual se crea una transformación de almacenamiento y accedo de forma directa a esa dirección de almacenamiento. Para realizar esta función, se define el posicionamiento indicando cuál es el archivo con la variable puntero que define y tiene la información del archivo, la variable que me indica dónde debo posicionar y el modo. Luego llamaremos a fread, el cual va a leer el siguiente registro y por último mostramos los datos del registro leído. Y al finalizar se cierra el archivo. Para modificar el archivo vamos a utilizar la misma estructura que el procedimiento consultar. Lo único que va a variar es la utilización de la función strcpy para guardar la modificación en uno de los campos del registro. Muestro los datos del registro leído con la modificación y cierro nuevamente el archivo. En las funciones auxiliares se llama a un entero que es el tipo de documento y retorna un puntero de tipo de dato en formato string.